Hola, ¿qué tal amigos? Y estamos como todos los miércoles en punto de las 10:30 de la noche en su programa La Salud y Usted. La Salud y Usted que está en casa y que con su amabilidad pues nos deja entrar a sus hogares semana a semana. Pues ya 9 años ininterrumpidamente, semanalmente estamos con ustedes en un tema que tiene que ver con nosotros y con nuestra salud. Hay una enfermedad, hay un trastorno de la menstruación que se llama dismenorrea y que es muy frecuente, y hoy precisamente vamos a hablar de ese problema que bueno, los ginecólogos abordan y que a veces pues es muy incómodo para las jovencitas, para las señoras, para la gente ya mayor. Y bueno, dismenos o dismenorrea viene de los términos griegos dismenos, que significa alteración o dolor o disturbio mensual, de periodo mensual, y rea, que significa fluido, o sea, que significa esta enfermedad o esta alteración, dolor con la menstruación. Alteraciones con la menstruación que muchas veces pues son incapacitantes, incluso que la persona no puede ir a su trabajo o no puede ir a su centro escolar porque bueno, viene la menstruación con mucho dolor, hay calambres, hay dolor de cabeza, hay depresión, hay fatiga, mucho dolor abdominal, náuseas, vómitos. Y para tratar todo este tipo de problemas o para entender mejor dicho este problema, hemos invitado al doctor Henry Mateo Sanes, gineco-obstetra con una especialidad en infertilidad de la pareja. Doctor Mateo Sanes, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gusto saludarte. Henry, pues la dismenorrea, ¿qué tan frecuente es la dismenorrea? Fíjate que es bastante frecuente, tiene un 30 o un 50% de las mujeres, sobre todo adolescentes, van a sufrir de ese trastorno tan importante, tan molesto, tan incómodo para ellas. Y obviamente puede haber un grado variable, ¿sí? También existe una clasificación para poder saber el origen o entender si es causado por algo especial. La primaria es cuando la mujer presenta su primera menstruación, 12 a 13 años, y a los 6 12 meses después empieza a presentar dolor con la regla. También la primaria nos indica, o cuando así la vamos a denominar, de que no hay una razón secundaria A, no hay otra causa. O sea, que no hay una causa conocida, ¿no? Y es generalmente en pacientes jóvenes, y la secundaria en pacientes con más edad. Un poco mayores. Un poco mayores. 25, 30 años. Oye, Henry, ¿y qué son y qué tienen que ver las prostaglandinas en la dismenorrea? Mira, las prostaglandinas son unas sustancias bioquímicas que van a participar de forma muy importante en el endometrio. El endometrio es el tejido que está dentro de la matriz y produce mucha prostaglandina, sobre todo la E2 y la E2 alfa. Estas van a producir muchas contracciones, hacen que la matriz se contraiga en forma importante y eso se traduce en el dolor. Entonces, a mayor cantidad de prostaglandinas, mayor dolor. Correcto, así es, sí, porque hay mayor contracción, ¿sí? Muchas de las mujeres tienen estos tipos de dolor o alteraciones. Unas pueden ser leves, otras pueden ser moderadas. ¿Esto es hereditario o es adquirido por algún tipo de enfermedad o trastorno ginecológico? La dismenorrea primaria, la que no tiene una causa en específico, por lo general es hereditaria, ¿sí? No es algo como la diabetes, por ejemplo, o la hipertensión. Sin embargo, sí tiene que ver mucho la cuestión de genes. O sea, abuelita, tía, claro, mamá, que primas tuvieron dismenorrea, a lo mejor la jovencita, la niña, cuando ya esté en periodo de menstruación, o sea, comienza su menarquia, entonces va a tener probablemente dolor con la menstruación. Aquí tiene que ver mucho, como comentabas, el aspecto de la prostaglandina, también del ácido araquidónico, que es un derivado que va a hacer que se produzcan las prostaglandinas. Entonces, al haber una gran cantidad de esa sustancia bioquímicamente activa a nivel endometrial, o sea, dentro de la matriz, esto hace que los músculos se contraigan fuertemente. Ahora, el dolor o los cólicos no nomás van a ser en el vientre. Van a haber calambres, va a haber dolor en la espalda, ¿sí? Le llamamos lumbalgia, va a haber dolores de piernas, y cuando son casos más severos, más agudos, puede haber náusea, vómito, puede haber incapacidad laboral o incapacidad escolar. Ansiedad, depresión, estados de ánimos cambiantes, ¿no? Cuando se asocia con otro síntoma, ya se llama síndrome de tensión premenstrual, que también se puede presentar, ¿verdad?
Entonces ahí tiene que ver mucho el aspecto hormonal. O sea que cuando ya pasa del trastorno físico, que puede ser el calambre en las piernas, el dolor abdominal, bajo vientre, parte baja de la espalda, dolor de cabeza, sudoración, temblor, náusea, vómito, y ya se combina con trastornos emocionales, entonces quiere decir que ya es un síndrome. Correcto. Disfunción premenstrual. Y eso se va a presentar 2 semanas antes de que empiece la regla, por lo general, porque tiene que ver mucho con la deficiencia de la progesterona. Sin embargo, en la dismenorrea o dolor con la regla se va a presentar 1 o 2 días antes de que empiece la menstruación, ya como que les avisa que ya va a menstruar, empiezan los coliquitos, y le puede durar 1 o 2 días durante la regla. A medida que la sangre menstrual vaya saliendo, los dolores o las contracciones de la matriz que se producen dolor va a ir también disminuyendo. Bueno, ¿y qué tan frecuente es este tipo de problema en tu consulta diaria? Bueno, yo no lo veo tan frecuentemente en mi consulta porque veo más que nada mujeres en edad reproductiva. Sin embargo, es más común en las mujeres en la etapa de la adolescencia, hasta un 50%, es decir, 1 de cada 2 adolescentes va a tener dolor. Y a mí me toca ver más la dismenorrea secundaria, porque acuden, porque no se pueden embarazar, ya puede ser por endometriosis, por quistes de endometrioma, que son tejidos que se forman fuera de la matriz, que el endometrio, que en primer lugar ya se llama ahora endometriosis, donde cada vez va a menstruar, pero dentro de la pelvis, y esa misma endometriosis va a crecer formando los quistes y causando trastorno de la ovulación, trastorno de la movilidad de las trompas, trastorno de la fertilización y obviamente esterilidad. Y también, más comúnmente, veo yo en la consulta lo que es el dolor asociado a los fibromas, a los tumores, a los miomas, que son benignos, y al estar en la matriz, en el músculo de la matriz, esos fibromas no permiten que se contraiga bien la matriz, entonces va a hacer que se haga un esfuerzo mayor para contraerse y sacar la menstruación, y eso se traduce en más dolor. ¿Hay alguna clasificación que podríamos medir el grado de dolor o de incapacidad dentro de la dismenorrea? Bueno, existe una clasificación. Sin embargo, sabemos que el dolor es muy subjetivo. Ajá, ¿sí? O sea, depende del umbral. Cada persona tiene un umbral al dolor diferente. Por decir algo, las gentes que trabajan mucho desde el punto de vista físico, se dice que tienen un umbral mayor al dolor que los que no trabajan en el aspecto físico. Por ejemplo, un leñador, una persona que trabaja en la obra, están más capacitados al dolor o tienen un umbral mayor al dolor. En cambio, el que no, pues a lo mejor con una lesión mucho menor, pues tiene una mayor sensación de dolor, ¿no? Claro. Entonces, ahora sí que es muy importante aquí recomendar a la gente, sobre todo a las adolescentes, a los padres de estas adolescentes, que hay un tratamiento médico, o sea que no es conveniente, ni es justo, ni es bueno dejar que les duela, ¿verdad? Hay muchas formas de poder... Y eso es muy importante porque aunque se dice que después del primer embarazo, del primer parto, la dismenorrea generalmente disminuye las molestias, ¿qué tanto hay de cierto en esto? Fíjate que sí, y más que nada si es por parto, pues sí va a disminuir más, y te voy a decir por qué. El cuello de la matriz está muy cerradito. Cuando existe, por ejemplo, que la mujer no ovula, al no ovular la mujer, entonces el endometrio crece más, el endometrio es el tejido que va a recibir a ese bebé. Si se engrosca mucho, entonces a la hora de salir la regla por un espacio tan reducido, este orificio muy pequeño, el orificio cervical interno muy pequeño, la matriz se contrae más para que salga la menstruación. Y esa mayor contracción se traduce en mayor dolor. Al haber un parto, el cuello no queda muy abierto, pero al menos queda un poquito más abierto que antes del parto. Claro. Entonces la regla fluye mejor. Y esto también, en cuanto a la hipótesis o la teoría del endometrio muy grueso, se ve reflejado cuando a la paciente la tratamos y le damos un anticonceptivo, por ejemplo, le damos un anticonceptivo hormonal, y esto hace que el endometrio no crezca demasiado. Entonces el tejido crece delgadito, y al bajar la menstruación, como es una cantidad escasa de ese tejido que existe, entonces el dolor automáticamente desaparece.